Ser Podcast. Bisogno della tua presencia. Me gustaría que mis amigos, dirigidos por Nieves con Costilla, que se sabe todo el cementerio civil, hicieran exactamente lo mismo, todos con flores. Si no hay en las coronas, porque no me han mandado coronas, pues robárselas a los muertos anteriores o comprarlas. Y bajar todos en gran procesión divertida hacia el cementerio civil y después cruzar la Almudena Católica, parada en P de Galdós, y acabar en el muro este de las 13 Rosas. Para mí sería fantástico. Un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. La suerte está echada, la percepción de la inminencia del final ilumina el camino andado y le da sentido. No arrastro demasiado equipaje porque aprendí a moverme ligero, sin ataduras. Un viaje de un mes cabe en una maleta que no se factura. Ahora escribo, medito y sueño en busca de materiales que me permitirán esculpir algo parecido a un epitafio. Somos solo eso, una frase, un párrafo corto, el resto es artificio. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parasiti senza dignità. Javier, ¿qué nos iba a decir que esto sería tan pronto? Bueno, un poco todos esperábamos lo mejor y intentábamos no imaginar lo peor, ¿no? Y al final pues ha pasado lo peor. Él contaba, de hecho, en sus últimos días, que la última vez que fue al médico, al hospital, porque tenía problemas de respiración, entraba un médico y le recortaba el tiempo de vida, entraba otro médico y se lo recortaba más, entraba otro y se lo recortaba más, y acabó diciendo a los médicos que no entre ningún médico más, porque si entra algún médico más me voy a morir esta misma tarde, ¿no? Y no fue esa misma tarde, pero casi. Al final acabó su libro, el texto que has leído, creo que forma parte del inicio de ese libro que dejó terminado, porque entregó el último capítulo un día antes de morir. Sí, lo acabó, yo diría que 24 horas antes de empezar ese proceso tan triste de sedación, y faltaba, él quería haberlo corregido, de hecho se lo había enviado a varios amigos escritores como Íñigo Domínguez o como Bru Rovira, que tenían un poco que corregirlo, luego buscar las erratas, y él quería haber repasado esa corrección y no le ha dado tiempo. Pero bueno, yo creo que es incluso más bonito, ¿no?, que podamos leer ese libro en bruto, en su formato original, tal y como él lo ha dejado. El ramo del programa ahora decías que es una contradicción que tenga un ramo mortuorio la expresión a vivir. Sí, pero yo también pensaba cuando Paqui Ramos empezó a moverlo de comprar un ramo entre todos y dejárselo, ella también hizo este chiste que es muy de Ramón, ¿no? Estos chistes de humor negro. De dejarle un ramo de flores en el que pone a vivir. Es un poco, puede sonar feo si alguien no nos conoce o si alguien no le conoce, pero creo que es un buen mensaje. Él de hecho mantuvo el sentido del humor hasta el final. Yo contaba el otro día y lo digo de verdad, él me dijo que no quería morir en casa porque no quería que una vez que había muerto tuvieran que poner de pie su cadáver, y que la escalera era tan estrecha que había que bajarlo en carretilla, y que esa indignidad no la quería pasar, ¿no? En realidad yo creo que lo que quería hacer era facilitar el trabajo a toda la gente que está aquí despidiéndolo, ¿no? Vamos a escuchar a más amigos de Ramón y vamos a recordar también su paso por el programa, si te parece, Javier. Sí, ¿te das cuenta de la gente que hay aquí? Ahora me estaba contando, mira, me acaba de saludar, que yo pensaba que ya no salía de casa, Diego Carcedo, pues Antonio Martínez Soler, gente con la que Ramón trabajó en El Sol, y de eso igual hace, yo qué sé, 25 años, ¿no? Hay generaciones enteras, joder, de gente que le recuerda y que ha venido a despedirle. Están aquí todos llorando. Si ahora pasara algo,
creo que sería facilísimo cubrirlo, ¿no? Las redacciones de Medio País están vacías porque está todo el mundo aquí, además generaciones jóvenes también de periodistas. Sí, sí, y todos igual de doloridos. Se hace difícil escuchar esta música que tanto nos ha acompañado desde el inicio de esta etapa de La Vivir con Javier del Pino. Hemos compartido ese inicio del programa del domingo, esta versión de los Beatles. Y esto que vamos a compartir es lo que quiso Ramón Lobo compartir con su gente cuando ya no estuviera. Y hemos pensado que los oyentes del programa, ustedes, merecían estar en ese círculo de amigos que ayer paseamos con las flores en la mano, siguiendo las explicaciones de Nibels con Costrina. Nos íbamos parando en tumbas de personajes luminosos de nuestra historia, personajes con principios, causas justas, a veces perdidas, a veces represaliadas. Un paseo que resumía algunos de esos principios vitales de Ramón Lobo. Nos acompaña aquí en el estudio otro amigo del programa, otro habitual de esta tribu, y también un gran compañero de Ramón Lobo, al que además has estado acompañando estos últimos días. Bru Rovira, buenos días. Buenos días, Lourdes. Has estado muy cerca de Ramón en estos últimos días. Bueno, siempre estabais, erais una pandilla tremenda. Sí. Pero has estado acompañándole. Escuchábamos a Javier del Pino, nuestro jefe, cómo leía un texto con un hilo de voz evidentemente emocionado. Sí. Leía ese texto que fue como lo único que despidió a Ramón en el crematorio, ¿no? En la sala. Hermosísimo, ¿no? Que resume muy bien. Bueno, él estaba obsesionado por terminar el libro y de hecho era la broma que había en el hospital, ¿no? Todas las enfermeras, bueno, él les decía, no, yo quiero terminar, dadme más días, esto que explicaba de los médicos, ¿no? Sí. Cada vez que entráis me quitáis más tiempo, ¿no? Me dais noticias malas y él decía, bueno, yo quiero terminar el libro y lo terminó. Y terminó este texto que es tan hermoso, ¿no? Consiguió terminarlo muy pocas horas antes de morir, realmente. Sí, me acuerdo cuando me llegó el mensaje de WhatsApp diciendo Ramón ha entregado el último capítulo del libro y que nos quedamos todos como suspendidos a ver qué pasaba, ¿no? ¿Por qué era tan importante ese libro? Que además tú eres uno de los encargados, junto con Guillermo Altares, con Íñigo Domínguez y tú, tenéis que revisar. Y María, que llevará la dirección de la nueva redacción esta. Entonces, bueno, sois los encargados de hacer como la revisión, ¿no? Bueno, yo creo que Ramón se sostuvo mucho este año en esta idea de pensar lo que le estaba pasando, ¿no? Y él empezó un libro sobre la muerte, a raíz de la muerte de su madre, y luego ocurrió que le dieron a él el diagnóstico de cáncer. Entonces él fue mezclando estas dos cosas y como siempre Ramón era un hombre que reflexionaba sobre las cosas que veía, sobre la vida, lo que le ocurría, y él tenía una enfermedad, se tenía que enfrentar a la muerte, y este libro yo creo que será muy interesante. Es una reflexión sobre la muerte, la vida, su vida familiar, sus historias. Bueno, Ramón en estado puro, diríamos, ¿no? Es un poco, yo diría, una segunda parte de Todos náufragos. Has mencionado a María y antes yo hablaba de personajes luminosos, ¿no? María es uno de esos personajes en la vida de Ramón, es la persona que le ha acompañado durante esta enfermedad, ¿no? Y sí. ¿Cómo está María? Bueno, María yo creo que está muy triste, claro, obviamente, pero está muy llena de la vida esta que le ha dado Ramón este año, que han compartido los dos juntos. Y luego yo creo que Ramón era muy puñetero y había dejado las instrucciones, la carpeta verde, la carpeta amarilla, que se haga esto, lo otro, y ha conseguido hacer todo lo que Ramón quería, ¿no? Había mucho este deseo de hacer el paseo por el cementerio, que fue una cosa extraordinaria y muy bonita. Pues claro, era en agosto, a las 9 de la mañana, y al final todo ha salido bien. Entonces María yo creo que estará contenta y agradecida de que todo haya salido tan bien, ¿no? Vivió ayer un auténtico subidón con todo este cariño. Fue muy bonito. Fue muy bonito, sí. Y a ver cómo encaja. Ahora llega lo difícil, ¿no? Gestionar esa ausencia.
Ayer estaba gran parte de la profesión periodística, había artistas, había representantes de la lucha por la memoria histórica aquí en España, oyentes del programa, ciudadanos que lo conocían por redes o por sus artículos, sus libros. Fíjate, Bru, que esta semana he llegado a la redacción y he visto un sobre encima de una mesa. Es un libro, o sea, se nota que es un libro. Y lo siento muchísimo. Es un sobre que llegó a nombre de Ramón. Se lo envió una oyente desde Córdoba, Lola, desde Córdoba le envió este libro a Ramón y no ha llegado a tiempo. Y ahí se ha quedado, nadie lo ha tocado, sigue ahí el libro. Y en el cementerio, frente al muro de las 13 Rosas, cuando ya acabábamos la visita, se me acercó una mujer, me dijo que se llamaba Elena, que era oyente del programa, y me entregó un papel doblado, un papel de una libreta arrancado y doblado, frente al muro de las 13 Rosas. Y es una carta, ¿no? Dice, es para Ramón, y yo he querido, de alguna manera, que esto sea el símbolo de lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Es para Ramón, de parte de Elena, en nombre de todos los oyentes de La Vivir. Well, I slept on the solid ground near your house, and it felt just like goodbye. Querido Ramón, vengo de Zaragoza a acompañarte a la Almudena, después de leer que por la fecha pocos podrían acompañarte. Me he erigido en portavoz de la cantidad de oyentes que amanecíamos todos los domingos contigo y que estarán contentos de que los represente en tu marcha. Muchas gracias por habernos acompañado, enseñado, por alertarnos de muchas cosas que van ocurriendo en el mundo mientras nuestra fuerza vital está en letargo. Pensábamos que esto era una pausa y no ha sido así. Los domingos ya no nos despertaremos igual. Eso sí, te vamos a recordar siempre como ejemplo de integridad. No sigo el fútbol, pero ahora, cuando oiga que juega el Madrid, pensaré, hoy gana Ramón. Hasta siempre, don Ramón, hasta siempre. Era Ramón una persona muy querida por los oyentes y los seguidores de redes sociales, porque en Twitter era tremendo. Cómo provocaba a veces. Sí. Oye, una cosa, ¿tú crees que en el primer partido de Liga le van a guardar un minuto de silencio en el Bernabéu? Porque sería de justicia. Yo sé que lo pidió, ¿eh? Él lo pidió, vale. Le encantaría, vaya. ¿Y tú crees que lo escucharon? ¿Ha llegado esto al palco? Esperemos, estaría muy bien que ocurriera, ¿no? Podríamos poner hashtag minuto de silencio Ramón Lobo. Ponlo. A ver si lo consigue. Bueno, les propongo que cojan ustedes también su ramo de flores, robadas o no, ahí ya no nos metemos. Él sugirió que si no teníamos, que las robásemos de otros ramos, porque vamos a empezar el recorrido que Ramón Lobo quiso, porque tenía claro que no quería ni vernos sufrir ni hacernos sufrir. Su actitud ante la enfermedad y la muerte, en parte, fue para hacernos más llevadera su ausencia. Contaban a Lorite, una amiga que era la mujer de Pepe Comas, que compañero del País, que murió de cáncer también, que cuando la persona con la que tú estás se lo toma bien y hace bromas, Pepe decía, por ejemplo, aquí estoy muriéndome en cómodos plazos, es mucho más fácil para la gente que te rodea. En cambio, cuando vives en la negación, no quieres saber nada, estás deprimido, es muy difícil también para la gente que te rodea. Yo estoy preparado. Siento guía turístico, no lo he hecho nunca. Esta tumba no la pudo ver Ramón porque no estaba puesta todavía la lápida. Hasta hace relativamente poco. ¿Eres la hija? No me digas que eres la hija. La nieta de Timoteo. ¡Ay, voy a llorar yo! La exhumación de Timoteo Mendieta en la famosa fosa de Guadalajara se consiguió gracias a una jueza argentina. Ante la pasividad. Juan Diego, ha sido muy emotivo el discurso ahora de Nieves recordando la familia Mendieta. Decíamos que Ramón representa esa doble vertiente, ¿no?, del reporterismo, de contar la vida de los perdedores, de las víctimas, y también de recuperar la dignidad de quienes fueron víctimas y siguen ahí olvidadas, ¿no? Sí, yo conocí a Ramón primero como lector y después a través de Olga lo conocía él personalmente. Tenía siempre esa mirada sobre los que sufren los conflictos, ¿no?, sobre los que sufren las guerras y luego sobre nuestra propia historia. Creo que este es un bonito homenaje para el que decidió que se le diera.
un recorrido por distintos rincones del cementerio donde se recuerda la memoria histórica de nuestro país, una memoria enterrada y olvidada. Esta es la tumba de Vintila Oria. Era un fascista, pero Ramón es que tenía 2 taras, el Real Madrid y Vintila Oria. Pero fue su profesor, le tenía especial cariño y quería pues quería siempre venir a ponerle una flor a la tumba de Vintila Oria, que yo nunca entendí, pero como lo ha ordenado, bueno, pues como si hay que ir a ponerle otra a Franco, yo voy. Pero en fin, Hola, Emilio Silva. La memoria histórica, qué importante era para Ramón, ¿eh? Pues sí, la verdad, ahí es donde yo le he conocido, o sea que vino a alguna exhumación con nosotros. Hace ya un montón de años en Aranda de Duero inauguramos un monumento donde hemos ido metiendo decenas de cuerpos de desaparecidos en la comarca de Aranda de Duero. Vino allí, vino a la exhumación de la Ascensión Mendieta, vino al funeral de Timoteo Mendieta, el padre de la Ascensión, también estuvo aquí y bueno, pues yo lo que he tratado con él tiene que ver directamente con la memoria y con el interés que ha tenido él, bueno, que esa pelea salga adelante, digamos. Olga Rodríguez. Bueno, él decía siempre que había 2 causas que todo periodista tenía que estar comprometido con ellas, ¿no? Que son las causas de los refugiados y las causas de los desaparecidos, ¿no? A Ramón eso como persona cultivada en derechos humanos, eso le obsesionaba, escribió sobre ello, quiso comprometerse con ello y por eso también hoy estamos aquí. Fíjate ahora delante de la lápida de Carmen Burgos, me parece. Carmen Burgos, una de las primeras periodistas, reporteras que abrió camino, un referente en un país en el que las mujeres hemos llegado demasiado tarde al reporterismo. Colombine fue la primera periodista oficial, por decirlo de alguna manera, contratada. Y bueno, pues murió en el 32. Dicen que lo último que dijo fue: gritad conmigo, viva la República. Son las malas lenguas. No tengo ninguna prueba y tampoco tengo ninguna duda. Fíjate que estaba escuchando a Ramón, representa mucho lo que vivimos ayer, porque íbamos riéndonos a veces en medio de las tumbas, no sé qué fila tendríamos, qué espectáculo dábamos desde fuera, una procesión laica con flores y de vez en cuando risas porque Nieves que explica las cosas de esta manera tan estupenda que te hace siempre reír. Pero fíjate esta idea suya tan brillante, ¿no? Y tan bonita de hacer un viaje por la historia, por la cultura, por el país, ¿no? Esta obsesión que tenía Ramón por saber quiénes éramos, ¿no? Y quiso que nos despidiéramos de él sabiendo a lo que pertenecía, que iba más allá de él, ¿no? Que es la historia, son sus referentes. Fue muy bonito, francamente. Fue el momento frente a la tumba de Timoteo y Asunción Mendieta. Fue brutal porque pasábamos de la risa a de repente el llanto de emoción porque nadie sabía que estaba ahí la nieta, ¿no? La hija, perdona, de Ascensión. Y al mismo tiempo hubo la broma, ¿no? Pero te acuerdas de la tumba de Forges, que contaron la historia de las flores robadas, que una vez se equivocó y había un entierro del Opus, ¿no? Sí, sí. Y se cogieron todas las flores del Opus y las fueron repartiendo por las tumbas, ¿no? O sea, que era una mezcla entre la broma, entre la lágrima todo el tiempo y la risa, ¿no? Era como un viaje no solo por el cementerio civil, sino también por las emociones, ¿no? Una de las cosas que más le gustaba y también le cabreaba, porque era el tema del periodismo, el tema de este oficio, ¿no? A Ramón le sacabas este tema que le apasionaba y siempre explicaba batallitas y cosas, pero también tenía un punto a veces de cabreo, ¿no? Bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque Ramón su gran obsesión era fijar los hechos, ¿no? Que se construyan las ideas y las cosas sobre los hechos, porque el periodismo va a los sitios para conocer en directo y para fijar lo que son hechos de lo que son fantasías, ¿no?
Entonces, claro, una sociedad que cada vez tiene esta tendencia más a lo virtual, como estamos viendo en el mundo de las redes, que él le gustaba y era un militante y tal, a mí me importa un pito a mí lo de las redes, pero Ramón sí que tenía una verdadera obsesión para que las cosas fueran como son, ¿no? Para la verdad, y para a partir de aquí construir el debate pues político, social y tal, ¿no? Y claro, tenía un cierto cabreo importante, porque estamos en un mundo periodístico donde la fantasía se sobrepone a los hechos, ¿no? Pero curiosamente luego veías algún fragmento o veías alguna de las charlas que iba a dar a las universidades cuando lo invitaba, que siempre aceptaba porque le ilusionaba muchísimo ir a hablar con estudiantes de periodismo, y en lugar de tener el discurso cenizo de esto todo fatal, os van a pagar una porquería, él iba y les daba coraje, les decía que era la profesión, el oficio más bonito del mundo, que se dedicaran a ello con la pasión, ¿no? que él puso. Bueno, porque realmente fue una vida muy llena, ¿no? Del periodismo que él vivió, que pudo viajar, conocer el mundo, meterse en la vida de la gente, fue una pasión impresionante, que es lo que le dio todo este grosor al final cultural, intelectual que tenía, ¿no? Uh-huh. Que es porque hay la parte esta de la experiencia vivida, y luego la parte esta que tú vas construyendo. Hablan en este texto que le escribió al final, habla de una alfombra, ¿no? De cómo su vida se va haciendo de retazos de cosas y tal, y yo creo que aquí hay un aspecto que se habla poco, que es la parte cultural, ¿no? Como un periodista necesita leer, necesita además de conocer en directo, y Ramón era una persona que se interesaba mucho por la cultura, las lecturas, la música, ¿no? A mí siempre me decía al final este año, cuando leía un libro, pues decía, coño, vas leyendo y se te van abriendo puertas, y citas una música, te pones la música porque tienes tiempo, se cita un autor, te compras el autor, ¿no? Yo creo que este proceso intelectual, que es el proceso del periodista, el periodista es un tonto cuando empieza, y luego tiene la posibilidad de ir creciendo a medida que conoce cosas y que abre su cabeza con esta curiosidad intelectual, ¿no? que él tenía. Déjame decir que cuidaba tanto las cosas, Ramón, que cuando enviaba los temas de la sección, cuando proponía los temas de los que quería hablar cada domingo, aparte de los temas con su documentación, con los enlaces a revistas internacionales donde había encontrado los temas y demás, enviaba una selección musical siempre, gourmet, porque es que además lo elegía todo. A veces nos reíamos de él, que decíamos que le gustaban las canciones de chicas melosas cantando. Sí. Pero todas las canciones que están sonando en este homenaje que le estamos haciendo las hemos sacado de esas propuestas que con tanto mimo cuidaba y que nos enviaba para que pusiéramos en el guión para luego hacer su sección. Fíjate que ayer muchos de quienes firman las crónicas desde lugares de conflicto o siguen ejerciendo como corresponsales, viajando de un lugar a otro del mundo, ayer estaban en este cementerio civil de la Almudena, y a mí me emocionó mucho ver cómo desde diferentes lugares del mundo, porque Javier Martín, por ejemplo, vino desde Chile. Este miedo que tenía él de morirse en agosto fue totalmente infundado, porque allí estaba toda la profesión, toda su tribu de reporteros estaba allí como uno solo para despedirle como él quería y como él merecía. La crisis del 2008, de Internet y todas estas cosas ha dejado las reacciones, no sé, esquilmadas. Entonces, que un periodista salga a la calle es un periodista que no está cerrando páginas o no está haciendo no sé cuántas cosas en la radio o en televisión. Hemos perdido un poco el contacto con la calle. Yo creo que es fundamental que tengamos el polvo en los zapatos. Javier Espinosa, Mónica García Prieto, un compromiso hasta el último momento con el periodismo. Sí, la verdad que eso es lo más importante, ¿no? Ese es el gran legado de Ramón, que se queda como un referente de un tipo de hacer periodismo que esperemos que sirva de ejemplo para otras nuevas generaciones. Ramón era, aparte de una persona extraordinaria, un periodista extraordinario, ¿no? Para mí lo fue, tuve la fortuna de trabajar codo a codo con él en muchos conflictos, pero yo creo que no solamente un referente para los periodistas jóvenes, sino también para los jóvenes en general, para las personas
periodistas en general. Creo que es cierto que ha reivindicado hasta el último de sus días y de una manera bastante inconsciente e involuntaria cosas tan importantes como el normalizar la muerte en España. Tenemos un problema a la hora de aceptar la muerte. Alfonso Armada, Mar Martínez, hola. Hola, ¿qué tal? Una persona que yo estoy diciendo que nos ha puesto en el mapa muchos países, sí, y nos los ha puesto en programas donde habitualmente no se habla, sí, y hablando de cuestiones que normalmente tampoco se abordan, ¿no? Como es, pues, cómo vive la gente allí, cómo sufren las guerras. Primero, yo creo que Ramón tiene dos vertientes, una vertiente de periodista viajero y de reportero que es un referente para todos. Creo que además en los momentos de confusión, Ramón nos decía, es que había que ir por aquí, o sea, él tenía un instinto brutal para un poco para guiarnos a todos los demás. Alfonso, despidiendo a un amigo, un compañero. Sí, yo creo que lo peor de que se haya muerto Ramón es no haber podido estar en su funeral, porque creo que lo hubiera disfrutado muchísimo. Bueno, de hecho, ha controlado hasta el último detalle. Él que no creía en nada más allá, sin embargo, además dijo, me voy a morir en agosto y no va a haber nadie. ¿Serás cabrón? Está esto lleno de gente, la gente no cabía en la sala de la cremación. Y aquí esta guía por el cementerio civil con Nieves con Crostrina está siendo una delicia y Ramón lo hubiera gozado. Javier Martín, uno de los corresponsales, uno de los periodistas que en más lugares del mundo ha estado, como recordabas el mismo Ramón, ¿no? Lugares que él ponía siempre en conversación y sobre la mesa allá donde estuviera. Sí, además siempre sazonado con chistes malos y chistes verdes, que era algo que compartíamos y que hacía que esos momentos tan difíciles fueran fáciles, como puede ser la despedida, que la ha hecho tan fácil para todos nosotros, que estamos muy tristes, pero han un recorrido maravilloso por este cementerio. Jesús Maraña, leímos tu despedida de Ramón. Sí, es una combinación de emociones, ¿no? Pero sobre todo yo creo que además refleja algunos de los rasgos de Ramón, ¿no? La ironía, el sentido del humor y también las convicciones, ¿no? Pues él siempre estuvo volcado, ¿no?, en la defensa de ciertos valores, ¿no? Y están aquí, en esta procesión laica que estamos haciendo, pues están reflejados. Ahora es distinto, ahora todo es en directo y tu trabajo consiste no solamente en encontrar esas historias, sino en no creerte las que te cuentan, ¿no? Sí, cuando Bosnia, por ejemplo, no existía internet y no había teléfonos móviles, con lo cual tus jefes no te podían llamar. Y eso es una ventaja. Juan Carlos Gumucio siempre decía que hay una norma, y es que cuando te llamaba tu jefe para decirte algo, por el teléfono satélite o por el teléfono regular, había que decir mala comunicación y cortar. Ahora eso ya es imposible. Ahora te llaman tus jefes diciéndote lo que tienes que escribir porque ya lo están viendo ellos por la televisión. Joaquín Estefanía, ¿has perdido un amigo, un compañero? Pues todas las cosas, ¿no? Sobre todo un cómplice, ¿no? Porque hemos tenido tanta complicidad para hacer muchas cosas que hemos hecho a lo largo del tiempo, y no me refiero solamente a sus cosas relacionadas con la política internacional, sino allí dentro en el periódico, con el comité. Ha sido un cómplice. ¿Fuiste jefe de Ramón Lobo? Sí, fui jefe de Ramón Lobo 2 veces. ¿Y te tocaba mucho las narices? No. ¿Ah, no? No. Pues era de tocar las narices, por no decir otra cosa. No, siempre tuve una relación estupenda con él, no solamente cuando estuvo por allí fuera, sino también en los periodos que seguían la redacción, editando y todo eso. No le gustaba tanto como el otro, pero tuve una relación excelente. El valor fundamental de Ramón, que no sé si está diciendo, es el de la lealtad. Era leal a sus amigos y a sus valores. Y cuando no estaba de acuerdo cuando lo que se hacía estaba en contra de esos valores, entonces cuando daba el coñazo. No sé si sabes que Ramón salió del país con un ERE, le expulsaron, y volvió al país cuando volvimos Sol y yo. Entonces volvió con nosotros, y el día que salíamos del periódico otra vez, él también dimitió y se fue. So she left me, telling lonely, I am told. Big diamonds, big blue diamonds, now she'll trade them. All her love behind a little band of gold.
Déjame decir que no hemos podido poner todos los testimonios de las personas que allí estaban. Falta muchísima gente que no ha podido entrar en estos montajes porque tendríamos que haber dedicado 2 horas del programa, ¿no? Falta Diego Carcedo, falta Gervasio Sánchez, también estaba por allí, Máximo Pradera, gente muy cercana al programa, que también acudieron a despedir a Ramón. Hablaba de la lealtad ahora Joaquín Estefanía. Es muy bonito esto que has recordado y es verdad que era tremendamente leal. Y generoso. A mí me impresionaba, por ejemplo, ahora al final, ¿no? Cuando ya se estaba muriendo, fue tan generoso con sus amigos porque estaba cansadísimo y él quiso recibir a la gente, ¿no? Se acostaba, recibía, volvía al libro, que era su obsesión, pero hizo la vida hizo la situación muy fácil a los amigos, ¿no? Esta generosidad a mí me impresiona, ¿no? Y luego él estaba fuerte, pero estaba triste, ¿no? Una de las cosas más raras de cuando pierdes a alguien cercano, a un ser querido, es acostumbrarte a la idea de que ya no está, ¿no? Que no te va a entrar un WhatsApp, porque él era muy de enviar WhatsApps, que no leerás sus tweets, o que no te asaltará casi a la entrada ya desde la puerta de la entrada de la redacción lo oías llegar, porque siempre venía con algún tema, ¿no? Los domingos a veces nos traía churros, pero se daba además la circunstancia que venía en una mano la bolsa de churros y en la otra mano una bolsa de gimnasia, porque durante un tiempo pretendió ir al gimnasio. Creo que fue alguna vez, ¿no? Pero sí, no sé si duró se dice mucho. que lo vieron en el gimnasio alguna vez, pero él venía con la bolsa de churros para todos en la redacción y la otra mano una bolsa de gimnasia para decir que sí, estaba yendo al gimnasio. Además te lo explicaba muy serio, muy convencido, ¿eh? Y todos reíamos, claro, evidentemente. O cuando le iba por hacer magdalenas y nos traía sus pruebas. Y luego, durante el COVID se hizo un cocinero, ¿no? Y hacía unos platos extraordinarios. Sí. Lo cierto es que Ramón tenía un humor muy peculiar, ¿no? Recordaba antes Javier Martín lo de los chistes malos y chistes verdes, que la redacción de La Vivir es mayoritariamente femenina, nos incomodaban un poco y lo reñíamos muchísimo y él se reía. O sea, era divertido la guerra que teníamos, ¿no? Establecida con absoluto respeto. Y recuerdo también la llegada con una bicicleta que se compró le habían pagado por alguna conferencia, no recuerdo muy bien, pero él la llamaba la bolivariana. Entonces venía con la bici, que tú crees que la ha usado poquísimo. Yo no lo he visto nunca en la bici. O sea. Yo creo que venía para dar la imagen en La Vivir y ya está. Comentaba esto. El sentido del humor de Ramón estaba también muy presente en cómo presentaba o cómo charlaba con Javier del Pino. Era divertidísima las charlas que a veces mantenían, ese charlado antes de entrar en materia de los temas, y hay perlas exquisitas para rescatar de esa finura que tenían los dos en esos charlados, en esos diálogos. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Y luego era muy gracioso. Es que yo creo que me compensaba todo. Las risas nos lo compensaban. Era cascarrabias gracioso, era gruñón gracioso. Sí, y luego era Santa Claus. O sea, en aquel momento cuando yo estaba de sextellizos, ¿no? Con Con aquella barba. ¿Te Sí, acuerdas de la barba? por favor. Que faltaba, parecía Bin Laden. Daban ganas de sentarle un niño para que le pidiera Totalmente, y se fue a Estados Unidos en aquel momento a Nueva York y le dije, cuidado que te asaltarán los niños en los centros comerciales. Y así fue, creo recordar. Con mi hijo lo hizo, desde luego lo cogió en algún momento dado siendo muy pequeño y él dijo, ¡Santa, Santa! Y dijo algo así como, ¡cabronazo! Eso era muy Pero, oye, ¿es verdad que en Nueva York te confundían con un Papá Noel de paisano? Sí. Este año está muy bien. El año pasado no me gustó demasiado, pues no conectaba con la gente, pero este año conectaba con todo el mundo debido a esta tripa. La tripa es la barba. Y la barba. Que te podías llevar cosas de los grandes almacenes y Salí ni siquiera... del Macy's con 2 cosas que me había comprado y se habían dejado la cosa esta que pita. Y claro, nadie sospechó de mí con esta cara. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo va a robar algo Papá Noel? Exacto. ¿De comer en Barcelona o todavía no? Sí,
me dan de comer y además ya sé decir bon dia a tots y a totes. No sé si lo pronuncias muy bien. No, es incluir a las mujeres. Ya, pero tienes que trabajar todos un poco y a todas. en ese acento, ¿no? Hay que integrarse, Ramón, que llevas allí unos días. No, además me gusta mucho Barcelona, me gusta Cataluña en general. Ahí consumes Real Madrid, porque eso no te lo quitas, ¿no? No, y además sigo haciendo evangelización con el hijo de Tomasi. Bueno, tú lo llamas evangelización, ellos lo llaman tocar las narices. Sí, a otras cosas, pero bueno, sí, por ahí andaremos. Yo con Ramón tenía una relación muy especial, era muy madridista como yo, que era lo que nos unía realmente, y veíamos todos los partidos de todas las competiciones. Si no estábamos juntos, lo comentábamos por WhatsApp. Entonces, siempre que había partido del Madrid, 5 minutos antes comentábamos, ¿estás? Sí, y comentábamos todo el partido. Me mandaba unos audios maravillosos explicando todo lo que podía suceder, y luego hacíamos el postpartido también. Entonces la semana que viene empieza la Liga y me volvería a acordar mucho de él, y esta temporada él estará conmigo de alguna manera también. Yo sé que estás en proceso de cambio, pero no sabía que ese cambio implicaba hacerte del Opus a tu... Bueno, no estoy todavía en ello, pero ellos lo están intentando. Entonces, yo fui muy correcto. Le dije que yo había estado en un colegio del Opus y que muchos años después, cuando me invitaron a dar una charla en Magisterio, dije que gracias a este colegio yo tenía un gran recuerdo de los maristas, que fue mi colegio anterior. No sé, yo no sé si es que andan mal de gente o andan mal de vista, pero luego a mí no me conocen. Aquí es donde estuvimos Ramón Lobo y yo, pues ese día que lo conocí. Nos ocurrió una cosa muy simpática, y es que aquel día hubo 2 cremaciones a la vez, en paralelo. Entonces, me recuerdo que en el de Jorge estábamos todos apelotonados dentro y la gente fuera, y se juntaron las coronas de flores de Jorge y del otro mundo, que eran católicos. Y a la hora de repartir las coronas hubo cierto follón. Resulta que Ramón Lobo y yo también, a la hora de coger las flores de las coronas, cogimos de la del Opus. Y estuvimos repartiendo flores del Opus por el cementerio civil. Bueno, eso yo lo recuerdo con mucho cariño. Además nunca olvido la fecha 22 del 2, porque es la misma fecha en la que murió Antonio Machado. El de Avivir va en la de Almudena. Ese es nuestro ramo, voy a vivir. Rosana Torres, periodista cultural del País. Has venido también a despedir a Ramón. No podía faltar, de hecho me he venido desde Barcelona y teníamos una amistad muy bonita. Él era muy vitalista y de hecho el ramo de flores maravilloso que le habían mandado desde el programa A Vivir. Me suena. Con todo el humor que conlleva, porque ponía para Ramón A Vivir, se lo he dejado a otra vitalista, que es Almudena Grandes, así que sepáis que... ¿Has robado el ramo tú? Sí, he robado. ¿Lo primero? He robado lo primero, he ido a por él, y sobre todo porque si alguien nos ha enseñado a vivir, ha sido Ramón Lobo y Almudena Grandes, que eran muy amigos y se querían mucho. It's just stupid luck if you rise above everybody's sinking in debt. We no lose, my friend. It's so hard to leave. Holding back. Fíjate que no estaba preparado, pero qué simbólico que Rosana Torres robase el ramo de A Vivir, que ponía Ramón Lobo A Vivir, con ese humor negro que nos caracteriza, y que quisiera ponerlo en la tumba de Almudena Grandes, y no lo sabíamos, y de repente lo vimos, y ella nos dijo es que los dos eran muy vitalistas, aunque fuesen enemigos por el fútbol, porque Almudena era atlética. Era Athletic, y tuvo su minuto. Sí. Yo creo que lo del minuto de Ramón Lobo hay que reclamarlo, porque ella sí que tuvo su minuto de homenaje, porque era una colchonera de pro, y Ramón, todos sabíamos el coñazo que daba con el Real Madrid. Y yo, que soy culé, recibía mensajes muy burlones y crueles sobre el fútbol. Es que Ramón además tuvo una relación difícil con su familia, la que le tocó. Tuvo una relación difícil, y cualquiera que haya leído el libro que tú hacías referencia antes, Todos náufragos, él lo puede saber, ¿no? Él siempre decía que tenía la familia que le había tocado y la que se había ido haciendo a lo largo de su vida.
le marcó mucho, Bru, como explica en ese libro, tener un padre muy autoritario, muy distante de lo que él era, muy facha, ¿no? Él decía directamente, mi padre era facha. Era muy difícil, ¿no? Pero luego entrar a formar parte de la tribu de Ramón, si conectabas, no era nada... No era difícil, realmente te aceptaba si tú conectabas, ¿no? Sí, pero él también explica en esto, en Todos náufragos, que su vida es un poco también esta historia de España, ¿no? Esta España dividida. Él intenta encontrarse con su padre, quizás un poco tarde, ¿no? Pero su libro también, yo creo, Todos náufragos, es un acto de amor a su padre, ¿no? Esta pelea, él vivía en aquella habitación, ¿no? La número 13, en el pasillo de la casa ponía pósters del Che Guevara y claro, su padre se indignaba, ¿no? Que tenía un retrato de Franco, creo, y bueno, él ha intentado entender el país y la familia y ha sido, yo creo, uno de los hilos de su vitalidad, de su reflexión, ¿no? Lo acompañamos hasta el final. El libro que ha preparado, que tenemos que publicar, yo creo que sigue ahora con estas obsesiones, ¿no? Enric González, ¿era muy difícil entrar en esta tribu? No era nada difícil, sobre todo si le conocías desde hacía tiempo, cuando aún no era Ramón Lobo, o sea, se llamaba Ramón Lobo, pero empezamos a saber de él cuando salió el diario El Sol en 1990. Y bueno, en el país mirábamos con curiosidad y bastante soberbia, que eso en el país siempre ha sobrado, aquel inventito nuevo, y mirábamos las páginas de Internacional y estaban muy bien. Pero ¿quiénes son estos tíos? Bueno, pues eran 4 gatos, 4 chavales muy jóvenes, y el jefe era un tal Ramón Lobo, al que no conocíamos porque venía de la Gaceta. Y empezamos a llamarle Maguregui, sin conocerle. El tipo que hacía esas páginas le llamamos Maguregui, que era un entrenador de la época que conseguía ascender a primera a equipos muy modestos, mantenerlos en primera, un tipo que con 4 cañas hacía maravillas. Bueno, siempre era el Maguregui del Sol, ese tío que hace prodigios con nada. Y cuando cerró El Sol, en el 92, nos dijeron que Maguregui se venía con nosotros. Y descubrimos a Ramón Lobo. El Maguregui de Ramón Lobo explica casi todo de Ramón, porque por entonces él, jefe de Internacional en un periódico, apenas había viajado, tenía muy poca experiencia como reportero internacional. Lo que era un tipo extremadamente trabajador, muy modesto, muy duro, y un lector apabullante. Sabía todo. Y ese era el truco de Ramón. Cuando empezó a viajar y a brillar y convertirse en un reportero de guerra de los mejores, el que estaba detrás era siempre el que se había leído todo sobre esa región, el que había preparado el viaje. Ahí estaba el puto Maguregui, que no veíamos porque él sonreía y hacía que pareciera todo fácil, pero no, debajo de Ramón siempre estuvo Maguregui, un hombre muy modesto, que nunca se creyó nada y que en silencio hacía todo ese trabajo oculto que otros reporteros pues tendemos a olvidar porque pensamos, bueno, basta con ir, ver y contarlo con más o menos gracia. No, Ramón tenía esa otra parte. Pues Enric González, queríamos que también estuvieras porque eras parte de la tribu y eres parte de la tribu de la Vivir. Y queríamos que estuvieras también en este programa que estamos compartiendo con los oyentes para que esta despedida sea con todos la tribu de Maguregui. Me encanta, me he quedado con eso. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Bru Rovira, compañero, gracias por estar esta mañana. Sé que son momentos difíciles también para ti porque erais uña y carne y que has estado a su lado hasta el último momento y estás agotado también. Bueno, gracias por acercarte. Bueno, pues sí, gracias a ustedes también por acompañarnos en esta despedida de Ramón. Espero que se hayan sentido parte del séquito que
que le acompañamos en lo que él quiso, ¿no? Por el cementerio civil y todo lo que significó para él. Patricia Lobo, ¿cómo era Ramón como hermano? Pues mira, para mí Ramón fue mi hermano del alma. En la última ocasión que tuve de estar con él, le dije, somos british, pero te jodes porque te voy a decir esto. Digo, para mí ha sido un gran privilegio toda mi vida tenerte como hermano y lo sigue siendo. Yo sé que se emocionó, pero cambió de tema. Muy british. Muy british. Beatriz Nogal es compañera de redacción de La Vivir y es la persona que llevaba la sección de La Vista del Lobo, de Ramón Lobo, y que más contacto tenía con él, porque forjaste una relación más allá de lo profesional, sino personal, porque erais muy amigos. Sí, esa era la magia que le envolvía a Ramón, ¿no? Que en cuanto te dejaba entrar en su círculo, compartía todo contigo, en fin, te hacía de su familia. Y mira, Lourdes, yo te quería decir en estos momentos tristes pero también bonitos, ¿no? Le estamos recordando. Una manera de mantener vivo a Ramón es leyendo. Leer a Ramón es bucear en él, leerle para sentirle más cerca y de esta manera mantener viva su memoria. Guillermo Altares, estamos acabando ya esta visita, que es lo que Ramón de alguna manera significaba. Sí, yo creo que a Ramón siempre le importó mucho la memoria y le importó recordar un país que pudo existir y que fue arrasado por el franquismo, y yo creo que es el que dedicó a mí su libro que más me gusta, que es Todos náufragos, que es una memoria personal y a la vez una memoria de un país herido, ¿no? Y Ramón siempre logró, o sea, que parte de su vida es superar aquello a lo que a lo mejor tenía que haber sido de una familia, de un padre muy de derechas, y luego, bueno, es muy bonito acabar las 13 rosas porque Ramón durante 20 años de su vida se dedicó a ir a guerras y siempre contó. Todas las víctimas son importantes en sus crónicas, no hay una sola crónica en la que no aparezcan víctimas, sino hay una crónica en la que cualquier persona sea importante. La memoria de los muertos no son tumbas, ni lápidas, ni nada. La memoria es la memoria, tanto la de los 3000 como la de Ramón Lobo, al que no vamos a olvidar en la vida. Tanta gente que trabaja en lo que no le gusta. Ves gente repartiendo mercancía, gente de los andamios. Hay trabajos durísimos. Nosotros, me parece increíble que me hayan pagado por un trabajo que me ha gustado desde la primera entrevista, que fue una entrevista a Antonio Gala. Desde ese momento, hace no sé cuántos años, fue en el año 75, todo lo que he hecho es sentir un enorme placer. He hecho el trabajo que yo quería, he viajado, me han pagado viajes, he podido escribir lo que me da la gana. Esos viajes que tenían dolor, pero también tenían un montón de enseñanzas de gente que no tenía nada, te enseñaba cosas, y la capacidad de aprender. Y gracias a toda esa gente que ha estado en ese camino, gracias al país que me dio esa oportunidad durante 20 años, y estoy súper agradecido. Bueno, súper es una palabra muy pija, estoy muy agradecido. Me han conformado como persona, y de alguna forma esto me permite ahora sentir ese privilegio de que la vida no tiene nada que ver con el número de años que vives, sino con la forma que la vives, y que la muerte no es un problema si has vivido antes. La muerte es un problema si no has vivido, claro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.